Lucas Navarro es nuestro primer invitado y director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Bueno, ¿cómo lo tomaste vos, Lucas? Bueno, llama un poco la atención, incluso estoy pensando en lo que decía Fernández durante la campaña presidencial el año pasado, en donde manifestaba que los ejes de su gobierno en lo económico iban a pasar por 4 o 5 variables claves que tenían que ver con superávit comercial, tipo de cambio competitivo, cuentas públicas ordenadas, acumulación de reservas y desendeudamiento. 5 elementos claves que, si vos recuerdas la campaña presidencial del año pasado, él los manifestaba como que iban a ser el eje de su política económica. Lamentablemente, ninguno de los 5 puntos podemos decir que se está cumpliendo, que se está avanzando, que veas al menos señales en términos de que se están tomando las medidas concretas o para dar señales respecto a dónde va la Argentina en el mediano y largo plazo. El tema de la deuda, obviamente que se entiende que hay una intención concreta de resolverlo, todavía no está resuelta, esperamos que se avance en ese ámbito. Lo que pasa es que tenemos todos los días una propuesta nueva, que es la final. Esta es la finalísima, la segunda finalísima. Ya no creo que son 6, 7 propuestas que se han hecho y bueno, el tema no está resuelto. Obviamente que estamos en una situación de emergencia, en donde uno puede entender que haya un paréntesis, pero en este contexto, que ahora la señal sea la que vos mencionaste recién, obviamente que es preocupante, y esto en un contexto donde además de estas declaraciones han habido una serie de anuncios, de medidas que se vienen tomando en estos tiempos que son preocupantes y que generan bastante incertidumbre respecto a qué nos espera en términos económicos para nuestro país. A lo mismo que mencionabas vos recién, también me parece interesante contrastarlo con las declaraciones de un economista muy respetado, de larga trayectoria, el economista Daniel Heyman, sí, profesor de la UBA, que a su vez es asesor de este gobierno, sí, seguro, y que en una entrevista que da ayer al diario La Nación, él mismo considera y que efectivamente debe haber un plan económico si lo que se entiende por plan económico es una dirección, un objetivo, una visión respecto hacia dónde debe converger la economía, algo que él no dice que exista en este momento. Aclara Heyman, dice, bueno, si el plan económico es eso, estoy de acuerdo en que debe haber un plan económico. Si un plan económico es tener 15, 20 lineamientos concretos de cosas que tenemos que hacer ya para digamos, recomponer el rumbo de la economía argentina, ahí sería un poco más prudente porque estamos en una emergencia, lo cual puede ser discutible. Pero lo primero, me parece que es un punto clave, sí, esencial, y en donde te llama la atención la falta digamos, de solidez en lo que es la visión económica de la Argentina que hay dentro del gobierno, básicamente. Seguro, Lucas, porque, digamos, le podríamos conceder a Fernández que no se estaba terminando de sentar en el sillón, se estaba terminando de acomodar, a ver si estaba blandito, si no le dolía la columna, cuando de golpe aparece todo esto, toda esta pandemia. Pero hacer una declaración semejante significa un desconocimiento absoluto de la realidad, porque incluso economistas de su propio cuño le están reclamando y le están diciendo: mirá que hay una gran expectativa sobre las medidas que podemos llegar a tomar, y se está reclamando frente a la necesidad de una salida ordenada de la cuarentena, de que haya un rumbo y que haya, como decías vos recién, algunos lineamientos básicos hacia dónde dirigirse. En cambio, dice, con una generalización realmente muy preocupante, que si no va a haber un plan, y no solo dice que no cree, sino que no va a haber un plan, dice. Ese es el tema. Sí, incluso también puedo ir con otros detalles. Hacia diciembre, cuando asume este gobierno, también se manifestaba que no se presentaba un plan económico porque el punto principal o lo urgente era resolver el tema de la deuda, y que una vez resuelto el tema de la deuda se iba a presentar un plan económico. Eso tampoco, digamos... Yo tengo, dice, es como si estuviéramos jugando al truco, siempre pongo esa comparación en la mesa, esa metáfora. Es decir, yo tengo el as de espada y el as de bastos, pero no te los voy a mostrar. Es decir, resulta que no tiene ninguna de dos. Parece que tiene
un trío de 4 todos que no sirven para nada, ¿no? Sí, o sea, lo que más llama la atención es como una suerte de falta de consistencia en las declaraciones, al menos. Entonces, como te decía, hace un año te decía, tengo 5 ejes de lo que debería ser mi estrategia en lo económico. Luego te dice, mira, voy a esperar a resolver el tema de la deuda para comentarte cuál va a ser mi plan económico. Ahora tenés esta otra declaración. Entonces, sí, él es contradictorio normalmente. Podemos decir que entonces por lo menos no sabemos qué está pensando, hacia dónde vamos. Bueno, y eso en un país como nuestro Lucas, hay otro aspecto que va directamente hacia lo político, pero que tiene una connotación absolutamente directa con la economía, que es esto de hacer aparecer a todo el empresariado como el gran cuco. Es decir, lo hacen aparecer como si fueran los responsables de todo lo que está pasando, que son todos unos explotadores, que lo único que quieren hacer es sacar ventaja del Estado, le ponen 80 cepos diferentes, pero al propio tiempo alientan a aquellos que van directamente en contra de la democracia, en contra de la Constitución, cuando bloquean, por ejemplo, una empresa tan importante como Mercado Libre. Y resulta que esto viene precedido por elogios inadmisibles al señor Hugo Moyano, poniéndolo como ejemplo de dirigente gremial, un tipo que avasalla directamente todo con un patoterismo inconcebible, ¿no? Y se lo pone al empresariado, que es el único, porque si no hay empresas, si no hay empresarios, es imposible que haya trabajo en el país. Y esta situación hace que todo aquel que en algún momento pensó en la posibilidad de continuar con su esfuerzo, de continuar con su inversión, lo piense de nuevo varias veces, ¿no? Sí, a mí me parece que esta práctica de siempre querer echarle la culpa a alguien de nuestros males no nos va a conducir a ninguna parte. Siempre el imperialismo, el Fondo Monetario Internacional. Desde el año 1980 hasta el 2020, son 40 años, tuviste 32 años de déficit en las cuentas públicas del país. Es decir, 32 de 40 años con déficit fiscal. O sea, te está hablando de que más allá, no podés pensar a decir, no, tiene la culpa tiene la culpa el empresario, tiene la culpa este otro. Cuando tuviste, digamos, una sucesión sistemática y estructural de desequilibrios en nuestro sector público que básicamente en la última década se han profundizado. Nosotros presentamos hace 2 semanas, digamos, un estudio al respecto en la Bolsa, en donde también mostramos que en la última década hubo un incremento del gasto público que fue desproporcionado. En el tiempo siempre ocurría que el gasto público seguía la evolución del producto y a partir de la década de 2010 en adelante el gasto público crece de una manera desproporcionada y el producto queda estancado. Exacto. Y al mismo tiempo que ocurre eso, la inversión privada también queda estancada, incluso tiene una tendencia hacia la baja, y para poder financiar ese gasto público desbordado, la presión tributaria que al final la paga el sector privado también creció de una manera desproporcionada, pero no suficiente para financiar ese incremento de gasto público, y eso es lo que genera estos déficits que se terminan financiando con emisión monetaria, con endeudamiento, y este financiamiento con endeudamiento internacional, porque no tenemos mercado financiero desarrollado, es lo que nos lleva recurrentemente a estas crisis de balance de pago, esta falta de dólares, a estas devaluaciones que luego generan crisis económicas que se reproducen. Además, ustedes dijeron que la caída del Producto Bruto iba a ser realmente muy importante, de más de 6 puntos, ¿no? Desde la bolsa. Sí, de hecho, ahora, si uno contempla, digamos, proyecciones de 42 centros de investigación, bancos, consultoras, universidades, respecto a la evolución de la economía argentina, 2020 y 2021, 29 de los 42 proyecciones estiman que el producto va a caer al menos 10% este año 2020. Y más preocupante... Decían que había caído ya el 6 aproximadamente. Ya vendría cayendo el 6 y esto va a ser peor. Y pensemos, eso es catastrófico para cualquier país del mundo. Para cualquier país del mundo, es uno de los países que van a verse más afectados por esta crisis. Ya para 2021 hay consenso en que la economía se va a recuperar, pero nadie espera que, si uno considera 2020 y 2021, la economía esté en un nivel de actividad superior al de la prepandemia. El más optimista espera que en 2021 la actividad esté 1,5 puntos por debajo de lo que era en 2019. Cuando ya estábamos en recesión. Cuando ya veníamos de 2 años o año y medio de recesión.
Entonces, es una situación en la cual nos estamos atravesando y que recién está comenzando, que luce bastante complicada. Entonces, en este contexto, todo lo que estás comentando de señales contradictorias que tienden a dividir más que unir, tienden a generar desconfianza hacia el futuro, desconfianza en lo que es invertir, emprender, son preocupantes y hasta pueden hacer más lenta esa recuperación que ya luce lenta en las proyecciones que te comentaba, digamos. Lucas, muchísimas gracias. Gracias.